muchísimas gracias a la doctora Celia Leza. Yo creo que su portuñol es espléndido. Ya quisiera yo hablar así español. Y a pesar de que es una conferencia de clausura, yo creo que podríamos abrir una ronda, algunas intervenciones de aquí de la mesa primero, y si hubiera preguntas o comentarios breves y no contraconferencias de clausura de parte del auditorio. Sí, porque aquí puede haber tantas conferencias de clausura como asistentes en el auditorio, los estoy viendo. Entonces, por favor, comenzamos con Rosa María. Si alguien... También breve los de la mesa. Claro. De lo que yo tuve oportunidad de ver en estos 2 días y he visto en ocasiones anteriores, pero sobre todo he vivido, yo me atrevo a poner sobre la mesa como fundamental algo que creo que no tocamos, o por lo menos no tocamos de manera explícita, y es la absoluta e imprescindible necesidad de asumir que necesitamos trabajo interdisciplinario. Yo creo que cualquiera de los problemas que fueron puestos sobre la mesa inmediatamente daba idea de las diversas especialidades que deberían conjuntarse para tratar de aproximarse a una solución. No las voy a enumerar todas, pero yo creo que tanto la UNAM como el Colegio de México que mencionó Javier García Diego, que son instituciones que tienen diversas disciplinas, diversos especialistas, deberían estar abiertas y dispuestas a tomar algún proyecto, yo no sé cuál. Si me preguntan cuál, yo creo que aquí cada expositor en una mesa defendería el propio. Está la parte de salud, está la parte de educación que vimos en la mañana, yo por supuesto defendería para el proyecto de vivienda. Entonces yo creo que sin trabajo verdaderamente interdisciplinario no se logra, pero hago una última acotación. La idea que se tiene es que el trabajo interdisciplinario se logra reuniendo especialistas de diversas disciplinas para que resuelvan un problema. Y no, se logra reuniendo especialistas para que analicen y planteen un problema y busquen posibles soluciones. Y eso se tiene que hacer tanto con una perspectiva metodológica común propia de los sistemas complejos que finalmente la interdisciplina a eso lleva, y esto lo tomo del doctor Rolando García, como del propio Stiglitz, que a mí me llamó mucho la atención, y conste que él creo que sí es economista, que dice que lo que se requiere es una posición ética común. Y si no se parte para plantear el problema y resolverlo de una posición ética común, no vamos por el buen camino. Bueno, pues yo felicito a Celia por su exposición tan articulada que nos redondea lo que hemos estado tratando en este diálogo. Y yo aquí quisiera decir que sí creo que debemos repensar de nuevo en el estado de bienestar que deberíamos tener ya en este mundo global, que sería un estado muy distinto al original, porque ella ha mencionado los nuevos riesgos, el cambio demográfico tan importante que ha habido, el cambio en el mundo del trabajo, que es otro, y necesitamos urgentemente repensar el contrato de trabajo. Yo creo que eso es un punto central. Si no lo pensamos y no lo atamos a un esquema de seguridad social universal, no vamos a tener una fuerza mediadora entre dos principios antitéticos como son la democracia y el mercado, y continuaremos viendo la polarización que hemos estado viviendo recientemente.
Yo creo que esa es una tarea pendiente de nuestra generación, el repensar el contrato de trabajo para el mundo global. Gracias. Un maestro mío dice que uno debería de aprovechar todas las oportunidades para no hablar, y yo hago exactamente lo contrario, entonces les pido una disculpa. Yo quisiera centrarme en tratar de poner a la salud un poquito en el centro de muchas cosas, ¿no? La salud es un derecho en México, y sin embargo la forma en que ese derecho se operacionaliza ha sido limitado a ver una alternativa en lugar de analizar varias alternativas, como Celia nos está poniendo en el caso de la seguridad social más ampliada. Y a mí esto me hace recordar a Milan Kundera, que tiene una novela que se llama en inglés The Unbearable Lightness of Living. Y yo escribí por ahí hace algún tiempo un artículo que se llamaba La insoportable homogeneidad de la reforma, ¿no? Mucho en ese mismo sentido, ¿no? O sea, iba a decir por qué diablos, pero no lo voy a decir. ¿Por qué tenemos que los países que estamos considerados de medio pelo, creo que así no le dicen los economistas, le dicen en vías de desarrollo, tenemos que tener una reforma dictada por principios, es una parte, y la ética es muy importante, pero también por ideologías que no necesariamente representan la solución que el país debería tener para solucionar sus problemas? Y me vuelve la memoria el mismo profesor, el doctor Rodríguez Domínguez, que cuando yo tenía 24 años y quería cambiar el mundo, me dijo: espérate, Luis, porque México es un país pinchito. Y monté en cólera. Y después de 31 años me di cuenta que tenía razón. Todavía muchas gentes, nosotros, no hemos contribuido a quitar esa figura de un país pinchito. ¿Por qué lo digo? Porque en México en 2004 se inicia una reforma que es dictada por principios, valores, ideologías ajenas a la discusión que se había dado en el país. Y esa reforma nos llevó al desfinanciamiento de la seguridad social, a crear un vehículo ineficiente para la prestación de servicios de salud en los últimos 8 años, y a seguir un modelo que es un modelo el peor en todos los sentidos, ¿no? Que es el modelo americano en el caso de lo que es la salud en el mundo. Entonces a mí me parece que deberíamos de seguir lo que nos dice muy bien Norma, la oportunidad de buscar no solo la interdisciplina, sino tal vez la transdisciplina, y abordar el problema de cómo podemos ir en contra de una manera justificada, científicamente sostenida, de este modelo ideológico irracional e ineficiente, ¿no? Porque si ustedes analizan el costo, y voy a centrarme en salud, del sistema de salud americano, por ejemplo, para la producción de un coche, es 10 veces mayor que el costo de la seguridad social mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué escogemos un modelo ineficiente? Por razones ideológicas, ¿no? Y lo vuelve, en mi opinión, irracional. Entonces, ¿cuál es el vehículo que me parece necesitaríamos tener y que yo estoy tratando de buscar socios y que será conspiradores para tratar de vender en el país? Yo creo que es necesario trascender muchos campos. La salud es tan importante que no podemos dejarla en manos de los médicos, ni de los economistas, ni de muchos sectores que puedan tratar de reclamar un monopolio sobre la salud. Entonces, me parece que es muy importante discutir en algún momento, en algún lugar, la necesidad de crear una comisión nacional que después de esta discusión yo ampliaría, no solo para la definición del sistema de salud que queremos los mexicanos, sino para la ampliación del sistema de seguridad social que queremos los mexicanos. Yo no quiero un sistema para un país pinchito, yo quiero el mejor sistema posible, factible, viable para México, ¿no? En Europa estoy seguro que en los países nórdicos no se preguntan qué le copiamos a Inglaterra, aunque algunos lo tratan de hacer. No se preguntan cómo solucionamos los problemas igual que en Francia, ¿no? Aunque estoy seguro que algunos, también ahí con un contenido muy ideológico, lo tratan de hacer. Entonces nosotros, ¿por qué no abrir una discusión con esta idea de la transdisciplina, de cuál es verdaderamente la seguridad social que queremos para México?
Y en mi caso, se los pido de una manera humilde y casi con llanto en los ojos, el sistema de salud que queremos los mexicanos. No podemos seguir por este camino que nos va a llevar al peor fracaso del mundo. El modelo americano que empezamos a incorporar en 2004 es la forma más ineficiente de tirar el dinero. En el momento tal y con eso cierro, se los prometo, la Seguridad Social gasta casi 205,000 millones de pesos y la Secretaría de Salud, a través de diferentes mecanismos y con Seguro Popular, 187,000 millones de pesos. Pero lo que sé yo, con datos firmes, es que la Seguridad Social tiene 35 millones de personas adscritas a médicos de familia, que en teoría deberían de ser responsables de la salud de estas personas, y lo que sé con datos duros es que no tengo la menor idea de cuántos miembros afiliados al Seguro Popular contactan a un médico de atención primaria de las Secretarías Estatales de Salud. Eso no existe, no existe atención primaria. El primer contacto en México, y ese es mi último comentario, hoy el más importante primer contacto de atención a la salud son los médicos de farmacias, que rebasan los 100 millones de consultas al año. La Secretaría de Salud da 85 millones de consultas al año. Brevemente quisiera primero hacer un contraste entre la discusión, un poco motivado por la presentación de Celia, de la discusión sobre el rumbo del estado de bienestar en Europa y qué tendencias que hay sobre el intento de reconstrucción de un estado social en América Latina, y también decir dos o tres cosas de lo que yo creo que debiera ser algunos temas de una nueva agenda en el área social, los temas sociales que son los que nos ha convocado en estos 2 días del seminario, del diálogo. Lo que uno se nota desde afuera, no muy claro que es desde afuera, es que la discusión en América Latina va en otro tiempo, en otro carril que la discusión un poco en Europa, y probablemente está más adelantado América Latina que Europa, pero hay algunos traslapes. Por ejemplo, en Europa, después de la crisis del 2008-2009, se ha popularizado la idea que esta es una crisis del estado de bienestar, que es una crisis de que el Estado europeo creció demasiado y que está llegando a su límite, que no tiene capacidad de financiar los derechos sociales, las prestaciones sociales, la seguridad económica que le provee a su población. Claramente esa es una interpretación interesada en el sentido de que los problemas fiscales que tiene el Estado en Europa, en los países sobre todo más afectados por la crisis, ha sido por consecuencia de la crisis financiera. Los Estados tuvieron que acomodar una financiación muy importante a los bancos, que antes no estaba, para evitar quiebras masivas del sistema financiero. Y además la caída del crecimiento económico y la recesión ha llevado a una caída en la recaudación. El punto es que esto se ha aprovechado en muchos países para hacer medidas que se hicieron en América Latina en la década de los 80, 90, las fases más neoliberales. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido se está aumentando de forma bastante sustantiva el costo de la universidad, de la educación, ¿no es cierto? Entonces, universidades clásicas que no eran demasiado caras, tampoco necesariamente muy baratas, como Oxford, Cambridge y el London School of Economics y otras, han empezado a elevar sus aranceles muy rápidamente, lo que ha provocado respuestas sociales. También en el Reino Unido se está pensando en privatizar el correo. Royal Mail se está empezando a privatizar, ya se hizo más o menos en Alemania. En Holanda, que es un caso casi paradigmático del estado de bienestar parecido a los países nórdicos, también hay una especie de white paper para empezar un proceso de reducción de los beneficios sociales que el estado de bienestar financiaría. Y donde ya el ataque contra el estado de bienestar ya es más abierto y más severo, quizá uno puede decir hasta brutal, son en los países que tienen programas de austeridad con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, Grecia, Portugal, Irlanda, España, que no tiene exactamente un programa con el Fondo Monetario, pero está ahí detrás.
y también Italia, que tampoco tiene un programa directo, y que esos programas incluyen corte de beneficios sociales, pasar a cofinanciación de los gastos de salud, de educación, etcétera, hasta casos más dramáticos como en Grecia, digamos, que se le ha colocado metas cuantitativas de reducción de empleo en el sector público, y también en España, en Portugal, cuánta gente tiene que ser despedida, digamos, para poder desembolsar los distintos tramos de la financiación entregada por la Troika. En Grecia incluso se obligó a cerrar la televisión pública. Es decir, los países han cedido una soberanía nacional mínima, digamos, en el diseño de su política económica y social. Bueno, en América Latina vemos lo contrario, vemos después de 2 o 3 décadas de globalización, de políticas más bien neoliberales en muchos países de la región, la demanda por reconstituir un Estado social y por pasar de una lógica de los servicios sociales como bienes de mercado, en alguna medida, a una lógica de derechos. Algunos países lo incluyen en la Constitución, como en México, otros están trabajando en darle una cobertura legal o constitucional a eso. Es decir, después de experimentar 2 o algunos países 3 décadas con políticas más libre mercadistas, que un poco lo que está entrando a Europa ahora, en América Latina se está volviendo a valorar la necesidad de un Estado que garantice derechos económicos y sociales, que garantice a la población un cierto grado de seguridad económica y que ojalá reduzca un poco la desigualdad en la distribución del ingreso. Pero es interesante ver esos 2 paralelos. Estados Unidos es distinto, porque Estados Unidos no tiene estrictamente un estado de bienestar a la europea, no viene de la tradición de Bismarck o del informe Beveridge y otras formas, o la política francesa después de la Segunda Guerra Mundial, de un estado de bienestar o un estado social, no está esa tradición. Pero Estados Unidos también ha sido bastante radical en, por ejemplo, privatizar la educación, subir mucho los costos de los servicios sociales. Bueno, hay mucho que discutir con eso, pero ese es un punto que quería mencionar. Y para terminar muy telegráficamente, algunos temas que yo pienso después de la discusión de estos 2 días y de otras fuentes de análisis o de inspiración, que yo pienso debieran ser parte de una agenda de investigación en el tema social. Bueno, yo creo que ha habido un exceso de trabajo empírico, teórico, todo eso, sobre la pobreza y muy poco relativamente sobre la riqueza o sobre los grupos realmente de alta riqueza, sobre las élites económicas, sobre los súper ricos, sobre los que están en la lista Forbes. Y yo creo que los conceptos de ricos, el 10% más alto, el 5% más alto que se trabaja en las discusiones de política social, no son realmente de gran utilidad para realmente entender lo que son los verdaderos, los súper ricos, que yo diría más bien son los listas Forbes y no los 5% o 10% más altos de las encuestas de hogares. Entonces yo creo que hay que pasar, no abandonar por supuesto el estudio de la pobreza, pero sí pasar al estudio de la alta riqueza. Ese yo creo que es un tema. Y de las élites. Y aquí el tema multidisciplinario es muy importante, no solamente un análisis estadístico, cuántos son y quiénes son, y contar historias hasta anecdóticas de los súper ricos, sino que entender un poco más el concepto ligado al tema de élites, ligado al trabajo, por ejemplo, de Carl Wright Mills, de la élite del poder, lo que escribía Paul Sisi, también la escuela italiana de las élites meritocráticas, Pareto, Mosca. Yo creo que hay que rescatar un poco eso y hacer un trabajo junto con los economistas. Ese es un tema. Otro tema, el de la medición, porque yo creo que aquí debiera tratar de utilizarse los datos de los servicios de impuestos internos y datos más duros que los de la encuesta de hogares. El proyecto de la Escuela de Economía de París, que se han publicado varias cosas, arroja yo creo más luces que lo que las encuestas de hogares. También pasar un poco del análisis de la desigualdad de ingreso a la desigualdad de riqueza, digamos,
Ese me parece un punto. El otro tema clásico, las clases medias. Se ha hecho análisis de las clases medias, pero yo creo que queda mucho por hacer. También está demasiado influido por mediciones de ingreso a las clases medias y poco por ocupación, nivel educativo, valores de las clases medias, posiciones políticas, etc. Yo creo que hay una gran segmentación también de la clase media, entre una clase media ascendente enriqueciéndose un poco y una clase media que se ha pauperizado. Ese es un tema que yo creo que es importante. Y el otro tema que yo creo que